Siéntanse bien recibidos. Estamos en el lugar correcto, buscando una vez más la palabra de la enseñanza de este día. Es una bendición poder verles y poder saludarles. Como bien sabemos, estamos a punto de ir a la cena del retorno, y a mí la palabra del retorno me llama la atención porque aparte de que quiere decir retornar, también quiere decir convertir o regresar o arrepentirse. Seamos como ese cuando se apartó de su padre y estuvo en el mundo, que estuvo ahora sí que pasando un proceso. Él estando a las últimas, ya cuando estaba ahora sí que con los cerdos, él anhelaba a su casa, ¿no? Anhelaba estar en su casa y decía: en la casa de mi padre hay de todo, hay riquezas, ¿no? Y seamos como ese hijo pródigo y que anhelemos que lo que tenemos en la casa lo valoremos, porque bien sabemos que en esta casa nos han dado una palabra agradable, una palabra que nos ha venido a confrontar, de igual forma a restaurar. Como estamos en el discipulado de matrimonios, nos han enseñado y nos ha exhortado esa palabra para poder vivir en matrimonio, para poder saber cómo vivir en familia, ¿no? Yo la verdad les quiero ahora sí que compartir. Yo cuando llegué a esta casa, yo llegué solo. Yo no tenía nada. El Señor me bendijo con una amada y con una familia. Y esa fue una bendición grande, porque yo no anhelaba nada de eso. Pero como son los procesos, yo tuve la bendición de poder estar en la casa de la familia pastoral, y ahí me empezó a ministrar la palabra de el matrimonio. Entonces yo cuando estaba fuera del mundo, yo sí anhelaba y decía: ¿qué estoy haciendo aquí, no? En la casa de mi padre hay riquezas, hay bendición, y yo aquí estoy lejos de él, ¿no? Entonces yo los invito de igual forma que valoremos lo que tenemos en la casa y seamos como ese hijo pródigo y retornemos al camino que el Señor nos quiere, ahora sí que nos quiere edificar en nuestra vida, en nuestro matrimonio. Y de igual forma pensamos que a veces estamos en la iglesia y decimos: yo estoy en el camino, ¿no? Yo estoy pero muchas veces cuando no, yo lo digo por mí, por experiencia, que a veces no hacemos las cosas como dice el Señor, porque es una gran diferencia estar en la casa y otra cosa es permanecer, ¿no? Entonces anhelemos y valoremos estar en la casa y poder recibir esas bendiciones que día a día nos han dado nuestros pastores. Yo les invito a que se pongan sobre sus pies y podamos orar por la palabra que tiene el Señor para este día. Padre bendito, te damos gracias por este tiempo, por este espacio que nos permites, bendito Padre, Señor. Te pido que bendigas, bendito Padre, Señor, a todos aquí presentes, Señor, aún los que lo están viendo virtualmente, Señor. Que esta palabra que tú has permitido, bendito Padre, Señor, tu bendito Padre, Señor, sea de impacto en nuestras vidas, Padre Santo, Señor. Que sea una exhortación, de igual forma un consuelo, bendito Padre, Señor. La necesidad que tenemos cada familia, Padre Santo, venga a redarguirnos, Señor. Te damos gracias, Señor, bendecimos esta palabra, Señor. Permite que nuestra tierra sea fértil, Señor, para que podamos dar fruto al tiempo, Señor bendito. Te pido, bendito Padre, de igual forma, Señor, por nuestras autoridades que siempre se han preocupado por traer ese alimento, bendito Padre, bendición a nuestras vidas. Te pedimos, bendito Padre, Señor, de igual forma, Señor, por el siervo que va a compartir la palabra, que tú lo bendigas, que tú lo uses, bendito Padre, Señor, y que esa palabra que trae, bendito Padre, sea de bendición para nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, buenas noches. Vamos a continuar con el manual del perfeccionamiento de la iglesia. Como comentaba nuestro hermano Armando, ¿verdad? Fue proclamado el año del retorno, así que el Señor se preocupó este año porque se perfeccionara la iglesia, ¿verdad? La amada salió del costado de nuestro Señor Jesucristo y quiere que retornemos juntamente con Él. Como estábamos viendo, este subtítulo es el amor perfecto,
Y dentro del amor perfecto, quiero continuar con los amores prohibidos o amores imperfectos. Ya habíamos visto varios. Ahora vamos a ver el amor por los deleites y espero terminar con todos los amores prohibidos. Vamos de una vez directo. Amor por los deleites. En 2 de Timoteo 3:4 dice: traidores, arrebatados, hincados, amadores de los deleites más que de Dios. Entonces, aquí la palabra, si leemos el contexto, habla de que en los últimos tiempos habrá de este tipo de personas, de este tipo de características en los individuos. Traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios. Este es un problema grande porque quien ama el placer tiene un gran problema porque no escatima esfuerzo, ni tiempo, ni recursos con tal de satisfacerse, con tal de complacer sus propios deseos, sus propios anhelos, su propio amor. En esa palabra deleites es la palabra griega, de acuerdo al Strong 5369, que es filédonos. Y esta viene de la palabra griega 5384 y 2237. Para los que apuntan, leen, buscan, investigan. La primera palabra, es una palabra compuesta. Está compuesta por filos, que es amor, y esta es hedoné, que significa amar al placer, es decir, voluptuoso, amador de los deleites. Y viene de handano, que es complacer, pero habla específicamente de un deleite de tipo sensual, por implicación, deseo, pasión, placer, deleite, delicia. ¿Qué es eso de deleite sensual? Busqué en el diccionario y ese deleite sensual se refiere a la gratificación de los sentidos y los apetitos de tipo físico. Como la comida, la música, el tacto o el sexo, que proporciona placer y gozo. Todo eso engloba lo que significa deleite sensual. Y a eso se refiere cuando dice la palabra amadores de los deleites. En realidad lo que está diciendo es que sienten o buscan la gratificación de los sentidos. En este tiempo es de yo siento, yo quiero, yo anhelo, lo que está en el alma. No buscamos las cosas que son de Dios. Muchas veces parece aburrido el hecho de venir, yo para qué voy, yo ni lo necesito, como estoy, creo que estoy bien. Pero en realidad el Señor manifiesta un amor diferente, un amor pleno, un amor que suprime, que cambia, que te llena de tal manera que esos deleites ya no pueden hacer mella, no pueden desviarte, no pueden retenerte. Yo lo sé por experiencia propia. En el mundo uno busca el placer, lo busca pues a veces en el alcohol, en el tabaquismo, en la drogadicción, como decía aquí la palabra, en el sexo que es fuera del matrimonio, ¿verdad? En las fiestas, en las parrandas. Aquí habla también de la música. Claro, el mundo está siendo influenciado por música. Sabemos que la música la diseñó el Señor para su alabanza, pero el enemigo, como busca que todos o que la mayoría de los seres humanos no adoren al verdadero Dios, entonces pues les genera, les da miren, hay unos seres que fueron enviados que se llaman los visitantes. Este tipo de seres con una inteligencia superior le enseñaban a los seres humanos diferentes artes, diferentes
habilidades, cualidades, ciencia, música, un montón de cosas les enseñaron. Y entonces yo creo que esas habilidades se le quedaron a ciertas personas que ya venían como predestinadas para su alabanza, predestinadas en la música, y pues lo utilizaron para cuestiones de tipo sensual como las que estamos viendo. Entonces, pudiera verse como algo muy religioso el hecho de alejarnos de la música. Yo digo que no. Hay sus porqués de que te dice el Señor, aléjate de esto, no sigas los placeres, los deleites de este mundo. Entonces el Señor quiere que evitar, ¿verdad? Que nosotros nos perdamos, que nosotros nos desviemos hacia esos deleites, como aquí lo menciona también en las comidas. Y usted se acordará de Esaú. Por una sola comida perdió la bendición. Yo creo que la menospreciaba, ¿verdad? Él no entendía el poder que conlleva la bendición de un padre. Y en la actualidad, pues creo que seguimos a veces en la misma, ¿verdad? No, bueno, creo que en casa de deleite no, ¿verdad? O me equivoco, que nosotros sí sabemos el peso de una bendición de un padre. Pero si tu padre o tu madre te dejaran, aquí están los pastores. Ellos hacen la suplencia, la función paternal del alma. No vaya a creer que ya se va a acercar ahí como hijo biológico. No, a eso no se refiere. Se refiere a un tipo de instrucción, a un tipo de guianza, a un tipo de consejo. Entonces, también habla de la parte sexual. Dentro de los que aman los deleites. Perdón, pero estábamos con Esaú. Entonces, él por un plato de comida cambió la bendición de su padre. Y después de que comió, y después de que se enteró que la bendición ya se la habían dado a otro, ya anhelaba la bendición. Entonces, a veces por un momento se pierde la bendición, porque sí conocía el valor de la bendición. Tan es así que dice la escritura que lloró amargamente porque el papá ya había dado la bendición a su hijo menor, a su hermano, perdón. Entonces, vemos también en la escritura aquellas personas que, dice la escritura, que aman los primeros lugares o que les gustan los primeros lugares en los convites, en los banquetes. Entonces, yo creo que también es parte de este tipo de personas que aman los deleites. Y pues, obviamente, la parte sexual, pues aquí entra lo que es la pornografía, la fornicación, todo lo que está fuera del matrimonio, a eso se refiere. Y es muy sencillo que la gente, que el mundo, que las personas pierdan en este rubro. Es uno de los gigantes que no fácilmente se destruyen, se derriban. Aún en la comunidad cristiana, sí hay comunidades cristianas que llevan solo el nombre de cristiano, pero no hay ese esfuerzo, no hay el querer agradar a Dios, porque esto se hace para agradar a Dios. Por eso dice, amadores de los deleites más que de Dios. Hace 8 días veíamos el amor a sí mismo, y sigue siendo parte del amor a sí mismo, porque prefieres tu deleite, prefieres sentirte bien, prefieres complacer tus sentidos, tus emociones, antes que a Dios. Porque cuando no estamos completos, cuando no estamos plenos, cuando no hemos sido sanados en el alma, la verdad es que cuesta dejar un montón de esas cosas. Pero obviamente el Señor pone un remedio, ¿verdad? El bautizo. Cuando tú ya has aprendido, cuando la palabra de fe ya engendró ya engendró a Cristo, viene la confesión y
quieres, anhelas el bautizarte, y dice la Escritura que muere el viejo hombre, el hombre de pecado. Y entonces dice, el pecado ya no se enseñorea de ti. Entonces quiere decir que antes del bautizo hay alguien que se enseñorea de nosotros y utiliza la carne, utiliza los sentidos para engrandecerse. Y después de bautizados, ¿también pueden seguir los problemas? Sí. Sí, pero en nuestro caminar deberíamos ir madurando, deberíamos ir fortaleciendo esas áreas para no caer, para no retornar a lo que antes hacíamos. Porque si no, la palabra no diría, y estos no heredarán el reino de los cielos. Quiere decir que ya estaban considerados dentro del reino, pero al cometer ciertos actos que dice la palabra, ya no son capaces de heredar, ya no son heredables. Entonces, ese es el amor por los deleites. Pero insisto, yo creo que sigue siendo parte del amor a sí mismo, porque habla del yo, habla del deleite, habla de la parte del alma del ser humano. Y por eso insisto, yo dudo que tengamos libre albedrío, porque se supone, bueno, como cristianos somos cuerpo, alma y se supone que espíritu. Si somos cuerpo o la mente o se supone que somos seres racionales, ¿por qué nos domina el alma? ¿Por qué nos dominan nuestros propios deseos, nuestros propios placeres? ¿Por qué? Si somos seres racionales. Por eso dudo que tengamos libre albedrío. Yo creo que Dios da ciertas facilidades, pero hace 8 días veíamos que somos seres emocionales, que tenemos, ¿cómo se le llama? Se me olvidó la palabra de hace 8 días. Vamos, que trabajamos o que tenemos la necesidad de comer porque somos instintivos, no porque seamos racionales. Nadie piensa, pues ahorita quiero tener hambre, ahorita ya no quiero tener hambre. Bueno, excepto yo creo. Si le preguntan a mi esposa, sabrán que yo no sé qué es tener hambre. Bueno, muy pocas veces. Pero somos seres instintivos. Hay algo dentro de nosotros que nos dice, tienes sed, tienes hambre, tienes frío, tienes calor. Y bajo esas circunstancias es que nos movemos. Pero ¿cómo es posible que hay deleites, que hay placeres que atrapan al ser humano? En su momento me atraparon a mí. ¿Por qué? Si se supone que soy un ser racional. Pero por eso viene el espíritu, porque sabe que hay la carne es muy fuerte. Viene el espíritu para darnos esa fuerza para vencer todo aquel placer, todo aquel anhelo, todo aquel deseo, todo aquel que nos lleve a querer satisfacer nuestros propios deseos, anhelos. Pasamos al amor por la mentira. En Salmo 62:4 dice, solamente consultan de arrojarle de su grandeza. Aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en sus entrañas. Esa palabra de mentira es la palabra hebrea 3577, si gustan apuntar, pero viene de la raíz de 3576, que es falsedad, literalmente o figurativamente. Cuando se habla literalmente es de verdad, de palabra, de acción, o figurativamente se refiere a los ídolos, que el Señor los cataloga como algo falso, como algo, como una mentira, pues, que no son dioses, y eso, por eso le llama mentira o es algo falso. Pero a lo que nos referimos aquí como cristianos, más bien es a la palabra literalmente hablando. ¿Cómo somos? ¿Somos genuinos o no somos genuinos?
Ayer el pastor nos compartía y hablaba de cómo es el ser humano, ¿verdad? Deberíamos ser íntegros, pero si somos divididos, esto es, si hablamos a veces verdad, a veces mentira, entonces estamos siendo divididos en nuestro propio ser. Y el Señor nos llama, nos invita a ser verdaderos. Como yo les comentaba, el Señor no se asusta de los pecados que tengamos, y si antes, los que estábamos en el mundo, nos perdonó, ¿verdad? ¿Por qué ahora ponernos la careta de santidad, de yo no peco? Pues sí, todavía se nos sale según como vayamos madurando. Sí, se nos pueden salir algunas cosas, pero refiriéndonos al amor por la verdad, pues deberíamos estar interesados en buscar del Señor, porque Él es la verdad. Y Él nos va a guiar por esa senda de justicia, por esa senda de verdad. Toda la palabra, como está escrito, el Espíritu nos va a conducir hacia la verdad. Porque el mundo tiene conceptos, tiene sus verdades, pero si los comparamos con los de Dios, pues entonces deberíamos cuestionarnos qué es lo real. Como hace 8 días también veíamos, ¿verdad? El amor por el dinero, el amor a sí mismo, nos hace buscar cosas que el mundo ofrece, ¿verdad? Como una posición social, el mejor auto, los mejores tenis, el mejor celular, para decir que soy alguien. No, delante de Dios eso no sirve, no vale. Delante de Dios lo que importa es ser genuino, ser íntegro, buscar la santidad. ¿Y qué pasa si ya pequé? No importa, dice el Señor, arrepentíos y convertíos. Sí, para Él lo que vale es tu arrepentimiento. Él sabe que somos pecadores. Dice, por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria del Señor. Entonces Cristo viene ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados. Entonces, pues podemos acercarnos libremente al Señor y decirle, ¿sabes qué, Señor? Esta es mi falta, este es mi defecto, este es mi pecado, perdóname. Y Él que te va a decir, sí, eres libre. ¿Quién te condena? Ya me lo dijiste a mí, yo te perdono. Solo cambia de mente. Metanoia, ¿verdad? Arrepentimiento significa eso. La emoción que siente uno cuando peca, eso es remordimiento. No estoy hablando del sentimiento, que es remordimiento, no. El arrepentimiento es cambiar de mentalidad. Decir, no, ahora me voy a esforzar y no voy a caer en ese pecado otra vez. O como está escrito, 7 veces cae el justo, ¿verdad? El chiste es no caer en el mismo, porque si no, no hay arrepentimiento. Sí habla de 7 veces cae el justo, pero son 7 áreas diferentes. ¿O cuántas veces cayó David en el mismo pecado? Ni ganas le quedaron. Entonces, ¿de qué habla? Dice engañoso, mentira o mentiroso. A ver, alguien que me lea Proverbios 6, 16 al 17, los veo como muy inquietos, como que quieren participar. Yo sé. Alguien que me apoye con Apocalipsis 22, 15, por favor. Proverbios 6, 16 y 17. Hay 6 cosas y hasta 7 que el Señor aborrece profundamente: ojos altaneros, lengua mentirosa, manos que asesinan a gente inocente. Y aguas, porque está diciendo el Señor que Él aborrece los labios mentirosos o la mentira, que es lo mismo. ¿Alguien tiene Apocalipsis 22, 15? Aquí con mi hermanita. Primero las damas, eso es todo muy.
Ya sé, tú tienes otra versión. Dice, fuera de la ciudad están los perros, los que practican la brujería, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los que rinden culto a ídolos y todos los que se deleitan en vivir una mentira. Así es. ¿Otra versión? ¿Cuál era esa versión, Manta? Nueva traducción viviente, pues ahí está, tienes la Biblia para todos o algo Ajá, así. dice esta, afuera se quedarán los malvados, los que practican la brujería, los que tienen relaciones sexuales prohibidas, los asesinos, los que adoran a dioses falsos y todos los que engañan y practican el mal, Jesús dice. Los que practican el mal lo toma como mentira. Ok. Entonces, como usted, aquí con mi hermanita Rosario, por favor. Ah, bueno, sí, ándale pues. Entonces, como dice la palabra, él aborrece los labios mentirosos, o sea que no es un pecado cualquiera, porque está hablando de integridad. El Señor tiene cuidado de nosotros, que seamos íntegros, que seamos genuinos, que seamos verdaderos. Sí, Jessy. Dice, pero afuera se quedarán todos los pervertidos, los hechiceros, los que han caído en la inmoralidad sexual, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira. Sí, aman la mentira. ¿Quién más? La hermanita Rosario. ¿Otra versión? Por favor. Dice, fuera, en cambio, quedan los depravados, los hechiceros, los lujuriosos, los asesinos, los idólatras y todos cuanto hacen de la mentira el programa de su vida. Ok. Entonces, ¿todavía echamos mentiras o no? Como le decía, estaban pidiendo para la pastora y no es cierto, ese fue chiste. Amor al soborno. Isaías 1:23 dice, tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No oyen en juicio al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Esa palabra de soborno es la palabra hebrea 7810, que es adoración, ¿qué? Donación, que es cohecho, don, presente, soborno. Y vemos que el mundo está lleno de esto, ¿verdad? Del soborno. ¿Y cuántos idealizan un mundo diferente, un mundo lleno de justicia? ¿Sí? ¿Ustedes anhelan la justicia? Porque escrito está, bienaventurado todo aquel que ama, que busca justicia, ¿verdad? Qué padre sería que nuestros jueces y todo mundo obrara con justicia. No importa si es de una condición social o de otra, sin importar que hubiese justicia, pero es complicado. Sigue siendo el yo, sigue siendo lo que yo busco, sigue siendo lo que yo anhelo. Si me dan un soborno, puedo comprarme aquel auto, aquella casa, aquella ropa, lo que anhelo, lo que deseo, ¿verdad? Entonces las personas se pierden en esta tierra, en este mundo, buscando su propia felicidad y sin importarle la injusticia. ¿Es triste? Sí. Entonces el Señor quiere que dejemos esa parte, porque como venimos del mundo, pues a veces traemos esas cualidades. Bueno, no cualidades, perdón, defectos, cualidades, defectos. Traemos esos defectos y entonces es necesario que nos los quitemos. Es necesario dejarlos, es necesario que queden aquí en el altar y obrar con justicia, ¿verdad? Pero le digo, a veces es más sencillo porque a la carne le duele. Y en las
pequeñas cosas vemos la parte de obrar con justicia o con injusticia. Pero le digo, es porque somos instinto. Espero que esta vez ya no se repita a la hora de… ¿Ya se apuntaron para nuestro banquete? Ya nada más quedan 2 semanas. Y espero que no se repita lo de nuestro aniversario pasado. Y es que, pues como el que está repartiendo la comida es mi cuate y todo eso, a mí me surte primero y deja a los otros después. Primero yo. Le digo, es que es inevitable, somos alma. Nos va a doler que nuestra familia se quede sin comer. ¿Qué? Pues qué, primero yo. Entonces, ¿obramos con justicia o no? Y lo ideal es que nosotros ya se asignaron a los que van a servir, pues que ellos, ¿verdad? Que ellos se encarguen. Pero ¿qué decimos? No, pues yo voy a buscar a ver si me regalan otra docena de tacos. Esperemos que esta no sea otro aniversario igual, porque ahora sí vamos a orar con fe para que el alimento sobre y abunde. Pero le digo, en esas pequeñas cosas dejamos ver que todavía hay una parte humana, una parte carnal, una parte egoísta, injusta en nosotros. Creo que aquí el hermano Frank levantó la mano, ¿sí? ¿Sí o no? Sí, sí. Entonces, Si me aquí por permite. favor. Ahí dice así. Bueno, ahorita que estabas hablando de esa parte de amor al soborno, yo me recordé precisamente que ese fue uno de los versículos. Le pedí a mi esposa que me lo buscara, no sé si lo llegue a encontrar, pero a mí ese fue un versículo que me impactó. Bueno, todos ya, la mayoría saben que yo fui policía y pues había cosas que me envolvían, ¿verdad? Lo que dijiste tú y lo que se habló la vez pasada, que el amor al dinero es la raíz de todos los males, lo dice el Señor. Entonces, nosotros decimos que yo estaba en un círculo vicioso, donde tuvo que venir a mí cuando inicialmente empecé a escuchar de la palabra, y ese versículo, si lo oyaste, no, dice, dice que cuando iba Jesús caminando, dice que cuando él caminaba, dice, se le acercaron unos soldados y le dijeron: Señor, ¿y nosotros qué debemos hacer? Obviamente le preguntaban para poder estar contigo, y él les contestó: dejen de sobornar y aprendan a vivir de su salario. Y ese versículo realmente a mí me impactó y me pegó con todo. Bueno, fue de parte del Señor, y ahí empezó, digamos, pues llamémoslo de la manera en que yo lo veía, ¿sí? En padecer por todo el maltrato al que yo me vi sometido por parte de mis superiores, por querer ir a partir de ese versículo en contra de lo que se mueve en la policía, porque eso no se ha acabado, y no es el único lugar, porque hay muchas cosas. Hay muchos lugares, como dijiste ahorita, donde realmente se soborna, ¿sí? Se soborna porque el Señor dice que Él aborrece también las balanzas, ¿sí? Adulteradas. Y hay muchísimas personas que trabajan de cosas y de manera deshonesta. Sí, y ahorita me hizo recordar que también en el trabajo la gente se acostumbra a un modo de vida. ¿Y de dónde quiere obtener? Tiempo extra. Y entonces, pero fíjese, yo no pensaba así. Yo decía, híjole, no, como que no se me hace, y eso que todavía no era cristiano, pero a mí se me hacía feo eso. Y después con el tiempo uno llega a entender que
por qué lo dice el Señor. Y es que no te va a alcanzar el dinero si, a ver, tienes un ingreso. Si aprendes, como decía nuestro hermano Frank, si aprendes a vivir en ese estatus, pues te va a alcanzar. Pero como quieres otro estatus, pues no va a haber dinero que te alcance, porque vas a obtener ese dinero. Ok, tienes ese ingreso, ahora quieres más. Y ya no, ahora voy a comprar no sé, en otra tienda, lo que le decía Azul, aguas con las marcas, por eso no voy a decir marcas. Entonces, en tal tienda o en esa del color rosita, ¿no? Entonces ya empiezas a comprar ahí, ya no con la señora y así te la llevas. Pero es parte de lo que dices, tú estás aceptando esa parte como algo que en verdad necesitas, pero no es así, ¿verdad? Lo que lo anhela es el alma, es uno mismo, decir, no, ahora sí ya he visto bien, ahora sí ya soy alguien. Sí, creo que Todo eso me empieza a recordar realmente el engaño del diablo, ahora decimos todos nosotros, ¿verdad? Porque esto que provocaba ese soborno, eso que yo tenía que salir, como dijiste, sí, pues a sacar en la calle, sí, me daba dentro del gremio donde yo me desarrollaba ciertos privilegios, los cuales yo empecé luego a perder cuando yo ya no quise estar en ese círculo. Yo decía, allá yo agarraba dinero, pero ahora ya no agarro dinero. Ahora ya no agarro dinero allá afuera, yo no doy dinero aquí adentro, le empecé a decir a los jefes, obviamente. Y lo primero que hicieron, por ejemplo, fue, cómodamente yo era autopatrullero, yo traía mi patrulla, ¿sí? Cuando ya, luego el primer día que yo dije eso, me quitaron mi patrulla. Ya no eres patrullero, ahora eres de pie a tierra, y me mandaron a caminar a las calles. Gloria a Dios, porque realmente ese era el plan de Dios. Y fueron muchísimas cosas, pero aunado a todo eso, vinieron más palabras del Señor donde yo me sentía realmente satisfecho de que el Señor, porque yo solamente me dejé llevar, y gracias a Dios, porque el Señor vino y dice que Él cierra puertas que nadie puede abrir y abre puertas que nadie puede cerrar. Entonces yo entré por esa puerta de bendición, gracias a Él. Sí, amén, pero en su momento es complicado. Cuando uno está inmerso en eso, dice, no, pues, ¿cómo voy a dejar esto? Pero viene la palabra y qué bueno que crea ese fruto, ¿verdad? ¿Y trae fruto apacible? Claro que sí. El mundo se va a poner, pero, mejor dicho, el enemigo, ¿verdad? Se va a poner como… Frank, yo lo estoy viviendo, ¿no? O sea, horarios de 12 horas son tremendos para mí, y luego más nocturnos. Entonces, no llego a las 7, llego a las 8, 7:30, y la gente me dice, ¿llegaste tarde? Le digo, no, yo entro hasta las 10. Dice, no, pero es que, le digo, mira, yo no vengo por dinero. Digo, yo vengo a cumplir un trabajo. Que tenga que llegar antes, le digo, es porque tengo que ser responsable, ¿no? Y la gente, lo que dice Frank, no, yo sí lo he visto. Les digo a ellos, ese dinero que tú te estás ganando sin trabajar no te va a rendir. Y lo he visto en mucha gente, que de alguna forma, como dice la Biblia, no podemos engañar a Dios. Y hoy que ya llevo un año con ellos, la verdad he visto el poder de Dios. O sea, he visto el poder en todos los aspectos. He visto cómo de la noche a la mañana a alguien le sucede un accidente, de la noche a la mañana los asaltan, de la noche a la mañana N cantidad de cosas, ¿no? Y hoy veo cómo, les decía la última vez, ¿no? Esta semana metí 34 horas de tiempo extra. O sea, un día y medio que dejé de hacer cosas.
que son importantes para mí. Pero algo que sí he aprendido, y algunas veces cuando llego aquí, una hermana me decía la última vez que vine un domingo, ¿no? No le he visto en la iglesia. Le digo, he estado en la iglesia, le digo, entre semana. Le digo, si quiere le invito a que me ayude a colocar una lamparita o algo, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente lo más importante que tenemos es nuestro tiempo. Y tristemente no valoramos ese tiempo que tenemos. Pero cuando ya uno va cimentado en la verdad, lo más importante de la Biblia es vivirla, creerle al Señor. Porque si tú le crees, pues realmente lo que dice, Él va abriendo puertas donde ni tú las ves, ¿eh? Sí, Eddie me platica el testimonio. Él realmente el tiempo extra pues es porque alguien se accidenta y eso, pero sí, en todos lados vemos. Adelante, hermanito. A mí me llama la atención el contexto de ese versículo que estás dando de Isaías, Sí, a ver. porque aquí dice que ellos no eran así, que era una ciudad justa. Ellos no eran así, era una ciudad recta y después se volvieron. Entonces yo me atrevo a decir que ellos dejaron de escuchar al Señor, y ese es un peligro. Entonces, de dejar de estar escuchando la palabra, apartarse de la palabra, es un peligro, porque abrimos puertas donde viene ahora sí que a tentarnos ese tipo de circunstancias, ¿no? Entonces eso fue lo que a mí me llamó la atención, de que dejaron de escuchar al Señor, y es un peligro. Sí, amén. Entonces es un llamado de atención para nosotros, ¿verdad? A veces el Señor nos mete en la burbujita, nos da incluso cosas materiales, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado con eso, porque a veces perdemos la visión y caemos otra vez en la injusticia. Entonces hay que tener cuidado. Como bien dice Armandito, esta ciudad era justa, había justicia en ellos, pero volvemos al punto, ¿qué le enseñamos a nuestros hijos? ¿A obrar con justicia o con injusticia? Porque dice, tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno. ¿Qué les enseñamos a nuestros hijos? ¿Qué les damos a nuestros hijos? Porque habla de príncipes. Y hace 8 les decía, yo descubro en la palabra que el sufrimiento para los hijos es bueno. Pero nosotros, como somos almita, ay no, los metemos a la burbuja, en verdad. Pero hay que el Señor se los revele. Amor a la muerte, dice Proverbios 8:36. Este es otro amor prohibido. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Entonces vamos a ver quiénes son los que aman la muerte. Y son aquellos quienes aborrecen a Dios. Esa palabra aborrecer es la palabra hebrea 8130, que es sané. La pronunciación creo que es saonai, que es aborrecer. Aborrecedor, aborrecer, aversión, contrario, enemigo, enemistad, menospreciar, odiaba, odiar, odioso. A veces no es que sea directamente el aborrecer a Dios, sino que menospreciamos sus mandamientos, menospreciamos los llamados que tiene el Señor, las convocaciones santas. Muchas veces invito a los hermanos a los discipulados, porque sí podemos venir la Santa Cena y está bien, pero a veces si no seguimos el programa, perdemos el hilo y llegamos a la Santa Cena y ahora ¿de qué rayos es? Leo que ahí dice Cena del Retorno, pero ¿qué será eso? Como de cuál están fumando acá. Y entonces, si somos constantes, decimos, no, sí, el retorno, o ¿qué cena fue la pasada? Unidad. Entonces el Señor puso un código de unidad y ya se nos olvidó, y eso que nosotros venimos. Lo importante es que caminemos hacia la unidad.
Y, y, y entonces aquí, ¿qué dice? Todos los que me aborrecen, esos son los que aman la muerte, porque el Señor es vida. ¿O no? Amén. Dice enemistad, contrario, todo lo que sea contrario a Dios. Por eso se habla de los deleites, el amor al dinero, el amor a sí mismo incluso. Todo aquello conlleva una parte de aborrecer al Señor, porque el primer mandamiento, ¿cuál es? Con todas tus fuerzas, ¿va? Entonces, no dice primero ámate a ti mismo, que estés bien y ya después puedes amar a Dios. No, es venir, escuchar la palabra y ponerla por obra. Eso es amar al Señor. Y como en todo el amor, ¿cómo se demuestra? Con tu esfuerzo, ¿va? Con tus obras. Amén. Adelante, mi hermanita Rosario. Sí, adelante, Proverbios 8:36, otra versión. Pero apartarse de mí es poner la vida en peligro. Odiarme es amar la muerte. Y yo creo que esa es la parte más importante, que si nosotros nos apartamos, tenemos el peligro de morir, porque ya no estamos escuchando la palabra que es vida. Sí, amén. Cuando hay una palabra que no haya cabida en nosotros porque va en contra de lo que a mí me puede afectar, entonces es cuando empezamos a desechar el mandamiento. Hello. No, pues en esa iglesia dicen que nada de noviazgo. Yo me voy donde sí me den chance de tener mi amigobio, porque es difícil. Impacta directamente en el alma, en tu deseo, en tus hormonas, en todo aquello que se desata en la juventud. ¿Y qué es lo único que quiere Dios? Pues tu bienestar, tu bendición. Entonces, pero como va en contra de lo que yo quiero, va en contra del muchachito o la muchachita, pues entonces va en contra de mi deleite, de mi placer. Entonces, no. ¿Qué otra se les hace así como fuerte? Ya les leí el pensamiento. Ofrenda. Luego dice, no, ¿qué pasó? Mejor vámonos donde no nos pidan. Pues no. El Señor no necesita. El que necesita somos nosotros. Y para eso necesita bendecir tu tierra. Para eso necesita que no ames el dinero. Porque es amor al dinero. No, que es mío. ¿Es tuyo? El ser humano siempre se quiere sentir el centro del universo. Dice, no, es que evolucionamos y todo eso, y creamos el oxígeno para poder respirar. Adelante, mi hermano Frank. Yo creo que es una parte muy fundamental ahora. Este es un discipulado para matrimonios. Y obviamente todos aquellos que ya tenemos un pacto y aquellos que están corriendo tras él, debemos de recordar siempre que a partir de ese momento dice que ya el hombre no es dueño de su cuerpo, sino la mujer o la esposa. Y la esposa ya no es dueña de su cuerpo, sino su esposo. Entonces nos recomienda, ¿verdad? Y lo digo recomienda, pero es un mandamiento, y un mandamiento es una orden, mucho se nos ha dicho. Y dice, no os neguéis el uno a otro. Y es una de las cosas donde realmente hay situaciones donde incurre y cae uno. Y eso es, también me recordaba ahorita en la oración,
donde gracias a Dios me tocó participar, hablábamos de una cita en el libro de Isaías, ¿sí? Donde uno de sus párrafos lo leí solamente en esa parte y dice: maldito aquel que no cumple mis ordenanzas. Y eso lo dice Dios en ese versículo. Entonces, pues yo creo que es una recomendación para todos y un recordatorio para mí mismo, ¿eh? Sí, amén. Sí, como vemos, todos los que me aborrecen. Sí, es no guardar el mandamiento del Señor. ¿Muy? A ver, ¿otra versión? No, Adelante. es que me llama la atención un poquito lo que ha estado compartiendo, empezando de la mentira del área sexual prohibido, ¿verdad? Y llegabas al amor a la muerte, pero creo yo que asimilando un poquito en lo terrenal, creo que amamos el estado de reprobable, ciertamente, de cómo vivimos. Entonces, una de las cosas importantes, cuando hay muerte, quiere decir que ya no hay espíritu. Cuando ya no hay, ya estamos muriendo, ya no, el espíritu está siendo devastado, que ya no tiene fuerzas para poder decir quiero salir de la muerte, ¿verdad? Entonces, como lo hablabas en el amor perfecto, pues el amor perfecto, ¿quién es? El vínculo es el Señor siempre, y siempre va a ser lo espiritual. Y hablando de espíritu, dice la palabra el espíritu y la novia dicen ven Señor Jesús, más el fruto del espíritu es amor, paz. Y encontré un versículo y dice en Ezequiel 36, 27, infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis estatutos y obedezcan mis leyes. Quiere decir que necesitamos al espíritu para poder hacer lo que a Dios le agrada. Sí, y una de las cosas que está sucediendo en este tiempo de la apostasía, de lo que nos compartía el pastor el domingo, de perder el primer amor, le compartía un pensamiento que yo tenía. Creemos que irnos de este lugar a otro vamos a encontrar el primer amor, y no es así. Es que ya perdimos el primer amor. Es como nos lo han repetido desde quién sabe cuántos años. No se trata de cambiar al enfermo solamente de cama. El enfermo tiene que sanar, el enfermo tiene que ser restaurado, el enfermo tiene que ser liberado, el enfermo tiene que ser levantado y puesto en un lugar de honra, pero necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y como hoy bien lo decías, estamos más muriendo al espíritu. Y aún en la palabra dice espíritu, y lo dijiste ahorita, espíritu, alma y cuerpo. Nunca dice alma, espíritu y cuerpo, o cuerpo, sino hay una jerarquía. Entonces nosotros tenemos que entender que para poder llevar una vida conforme al corazón de Dios necesitamos llenar el espíritu, fortalecerlo y que sea lo que nos motive, porque el alma es emociones, el espíritu son estatutos, leyes, normas que nos llevan a la bendición y a la prosperidad. Entonces ahí aplicamos en la cena del retorno el decir voy a someter mi alma para retornar al amor del espíritu y que el espíritu gobierne mi vida. Sí, amén. Como bien dices, cuando el Señor nos da el Espíritu, dice que no contristéis al Espíritu. ¿Por qué? Porque ocurre eso, cuando vamos de pecado en pecado, se va muriendo hasta que ya otra vez estamos en los sentimientos, emociones, y caemos en lo que dice del pueblo insensible en Gálatas, ¿no? Sí, adelante, pastor. Hay algo muy interesante que necesitamos considerar, ¿verdad? Como matrimonios. Si nuestra vida espiritual no es agradable a Dios o no es completa o no es esforzada, nuestra alma va a generar esas emociones y deseos, ¿verdad? Es como aquella o aquel que se casa y Dios empieza, al espíritu le ordena, ¿verdad? No le sugiere, le ordena. El alma, pues el alma decide y quiere, está de buenas, está de malas. Pero cuando llega la palabra nos quiere situar fuera de la muerte, de las emociones, ¿verdad? Lo que nos lleva al pecado. Entonces, si empezamos a ser espirituales, vamos a tener las armas para no caer en la tentación. ¿Qué pasa con los matrimonios? Los matrimonios les es muy fácil, como decía Fran, ¿verdad? El versículo es claro, ¿verdad? No os neguéis el uno al otro. Pero ¿por qué viene la negación? Porque nuestra vida espiritual, porque yo puedo estar aquí todos los días, pero estar pensando en mi trabajo, en lo que se quedó en la casa, lo que tengo que hacer mañana. O sea que estar aquí todos los días no significa que yo estoy recibiendo y aprendiendo.
porque me he dado cuenta que hay gente que está aquí todos los días, pero no está atenta a la palabra, o sea que no está en el lugar correcto, está viendo por otros lados, está distrayéndose, y el problema es que cualquiera diría, no, tiene un nivel, ¿verdad? Como decía, un nivel alto donde puede decidir, discernir, pero no es cierto. No es cierto, uno cuando enseña da por hecho de que los demás aprendieron, pero cuando se da cuenta uno, es lo peor que puede suceder, ¿verdad? Que estés cometiendo errores de los que ya te enseñaron que tienes que pelear y tienes que vencer. Entonces es bien delicado dejar que el alma crezca, porque el alma, ¿qué quiere? Lo que se le pega a su gana y dice y torna y todo eso, pero el espíritu ese debe de estar, y está para escuchar al Señor y obedecer. No está involucrado con el alma, más bien rige el alma y rige el cuerpo, ¿verdad? Entonces una vida espiritual no es cuando yo quiera, si quiero o no quiero, ¿verdad? Una vida espiritual es llenarme constantemente del consejo de Dios para no caer en todas las tentaciones. Es más, la Biblia dice, huye de las pasiones juveniles a los jóvenes, ¿verdad? Entonces, ¿por qué le dice huye y no le dice enfrenta? Porque necesita estar fuerte para poder enfrentar. Y por eso los matrimonios tienen problemas, porque no hay ninguna fortaleza, solo se cree que estamos bien, pero no estamos bien. Sí, amén. Lo que dice la palabra, ¿verdad? Amamos la parte del deleite, la parte del alma. Y sí, coincidimos en que hay que fortalecer el espíritu. ¿Por qué? Porque el alma, la carne son débiles. El alma busca su propio placer y se duele si hay cosas que van en contra, pero como dice, ahorita nos comentaba el pastor, ¿verdad? Acatar el mandamiento. No lo vas a entender ahorita, lo vas a entender después, pero va a ser de bendición para tu vida. Sí, adelante, Eddie. Bueno, ya déjenme acabar, ¿no? Ya con esta acabamos. Algo que al menos yo sí puedo, alguna vez lo hemos platicado, ¿no? Cuando realmente uno empieza a entender y a decía ese rato Armandito, ¿no? A ser hijo, ¿no? Antes de que nos regañen, pues ya sabemos que hicimos mal. Pero al menos yo luego me pongo a pensar todo de cuando llegué a ahora. La verdad yo primero nunca me imaginé pues permanecer tantos años aquí, es lo primero. Segundo, por ejemplo, si uno no lee la palabra, pues realmente se va a enfriar. Pero, por ejemplo, los que ya hemos pasado por aquí y empezamos desde el servicio, empezamos ya sea a danzar, a adorar, que pasamos diferentes departamentos. Hay veces que el Señor hasta nos saca de un lado para cuando ya no estamos, ahora sí como quien dice, pues no, a lo mejor no estamos creciendo. Pero al menos en estas últimas etapas que el Señor me ha mostrado, por ejemplo ahorita, ¿no? Platicaba yo hace rato contigo, ¿no? Tengo 3 hijos, 2 en la universidad y 1 en la secundaria. Entonces yo me impacto de que pues yo sé que ese dinero que me está dando el Señor es para la educación de ellos, ¿sí? Ahora hace como 1 mes, 2 meses mi pastor hablaba de la paternidad y entonces no fue casualidad y mi esposa me dice, oye, no tengo a quién llevar con Ian, ¿tú lo puedes llevar a la escuela? Pues claro que sí, ¿no? Entonces otra parte que estoy cansado es porque llego de trabajar a las 9, a la 1 me paro para ir a recogerlo. Y luego ella me dice, oye, sé que estás cansado, si quieres yo voy. No, o sea, si ya me esforcé en el trabajo tantos años y lo que yo quería era dar paternidad a mi hijo, pues realmente me voy a esforzar. Algo que al menos yo he intentado entender es de que todo lleva esfuerzo. Y si lo vamos con la dirección no nada más de la Biblia, sino a través de nuestros pastores, y vamos viendo, por ejemplo, tú fuiste mi ejemplo, Arturito fue mi ejemplo, mi hermana Vero ha sido mi ejemplo, mi hermano Ismael, y así puedo, pues realmente empezamos a entender y empezamos a dejar a un lado, ahora sí como quien dice, lo que el mundo nos atrajo, porque en algún momento estuvimos, pero no nos llenó. Hoy al menos yo digo, yo sí espero, ¿no? Que como decías, que muchos quisiésemos, y más porque tenemos el tiempo de servir, porque nada se queda
el Señor no se queda con nada, yo se los puedo asegurar. Sí, amén. Digo, me acuerdo porque Eddie me lo ha dicho, no porque yo me acuerdo de qué le dije, pero un consejo que yo le decía, pues, a estar sometido, ¿verdad? Con el que sea tu autoridad. ¿Por qué? Porque uno ya lo había vivido y a veces uno les da el consejo porque ya lo vivió o el Señor nos permite ver cosas que tal vez a otra persona o cuando vamos empezando no vemos, ¿verdad? Uno llega ignorando muchas cosas y nos dicen y no las atendemos. Si cuando ya aprendemos no las atendemos, menos cuando empezamos. Pero me decía que pues sí le costaba un poquito, pero después lo entendió y ahorita el testimonio que está dando, ¿verdad? Así son los mandamientos del Señor. A veces no los entendemos, a veces son difíciles, a veces nos cuestan, pero el Señor lo dice porque quiere tu bien, porque te ama. Es como un papá, o ahora yo con mis hijos lo veo. Si se les dice, por favor, bájate de las escaleras, es porque uno no quiere que se caigan y que les duela y que les salga aquí el chichón ¿ah? Porque uno ve las consecuencias, uno ya pasó por ahí. Entonces, aquí en Casa de Deleite, que nos enfocamos a la restauración de familias, nos enfocamos a los matrimonios, pues sí podemos visualizar la problemática, podemos visualizar contra qué vamos y lo recomendable es acatar la palabra, obedecer la palabra, ¿verdad? Como decía el hermano Frank, pues el Señor nos da un estatuto, pues hay que cumplirlo. Es por nuestro bien, es por nuestro cuidado. El Señor que nos creó, el Señor que conoce tu alma, que conoce mi alma, sabe por qué lo dice. Conoce al ser humano. Entonces, no hay mejor lugar que estar en casa. Y si me regalas 5 minutos, prometo ya nada más mencionarlos. Amor a las tinieblas, dice Juan 3:19, y esta es la condenación porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Yo creo que los habían educado que hay un castigo, pero no, en el Señor hay perdón de pecado. Entonces, acerquémonos al Señor, dejemos la oscuridad, dejemos la ignorancia, porque esta palabra también a eso se refiere, dice oscuridad, literalmente o figurativamente. Si es figurativamente, quiere decir que es ignorancia. Dejemos nuestra ignorancia, busquemos la luz que es el Señor, que es literal y figurativamente la luz de nuestra vida. Y, todavía me quedan otros 2. Amor por el ocio o por el dormir. Bueno, ya nada más los voy a comentar. Quiero terminar porque anhelo que el pastor se despida bien. Nada más quedan como 3 lunes. Que nos dé todavía tarea, que nos dé dirección en estos días que vamos a estar solos. Dice, sus atalayas ciegos son, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos. No pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Si leemos el contexto, dice, sus atalayas ciegos son. Aquí se refiere a que pues dejamos que vivan la vida, tal vez nuestros hijos, viva la vida nuestra casa. Pues ay, Sebastián lo arregla, diríamos los que estudiábamos. Esa palabra es dormitar, ¿sí? de adormecerse, de dormir. Modorra viene de ignorante, que no distingue las cosas, sueño pesado. Entonces, no seamos ignorantes, busquemos la palabra. Por eso mi consejo es, véngase a los discipulados. Yo sé que hay hermanos que viven muy lejos, pero si no vive a más de 1 hora 45, 2 horas, no tiene pretexto. Porque es el tiempo que me hago. Amor por el reconocimiento, dice, y cuando oras no seas como los hipócritas, porque ellos aman
el orar en las sinagogas y en los cantones de las calles en pie para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su pago. Esto es amor al reconocimiento, a ser visto. Y como aquí siempre la recomendación, ¿verdad? No deseemos salir en la foto. Esto es pues que por compartir o por tener algún cargo ya somos algo, ¿no? Como nos aconsejaba también el pastor, ¿verdad? Al contrario, mejor servir. ¿Por qué? Porque eso mantiene nuestra alma en el sitio que debe estar, que es el de la humildad. Y esa palabra era iluminar, brillar. Esto quiere decir, hermanitos, no quieran ser los hermanitos luciérnagas, ¿verdad? Que entro y ya brillo, ya. No, con toda humildad, aprendiendo de nuestro Señor Jesucristo, que Él, siendo Rey, está habitando en esa luz inaccesible, se hizo hombre, se hizo carne y dejó su gloria para perdonarte a ti y a mí, ya que nosotros estamos en pecado, inmerecedores, pero con todo eso Él metió las manos al fango, a lo sucio, a lo vil, a la porquería, a la suciedad, por ti, por mí, porque tu vida, tu alma valen mucho para Él. Y vale un precio de sangre. Él derramó su sangre por esa vida. Entonces, pues, ¿de qué nos gloriamos? ¿Verdad? Más bien, como decíamos hace 8, por el tema de amor a sí mismo, nuestra corona a Él. Si no, estaríamos haciendo a un lado al Señor, estaríamos aborreciéndolo. Más bien sometiendo nuestra carne, nuestra alma y alma mía, sujétate, como David lo hacía, ¿verdad? Él sabía que había una parte que no se sujetaba y era su alma. Alma mía, adora, alaba al Señor en cualquier tiempo, en tiempo de angustia, en tiempo de tristeza, en tiempo de agradecimiento o de felicidad, siempre agradecer al Señor. Señor, lo que tengo, lo que soy, viene de ti. Todo tú me lo has dado. Nada me pertenece, ni aun la propia vida. Parece algo simple, pero también el pastor nos ha recomendado, ¿verdad? Orar por la vida. Gracias por el aire que respiro. Es gratis. Por el agua, por el alimento. Porque si no, el alma se sube y deja de reconocer al que verdaderamente merece toda la gloria y la honra. Pero gracias por estos 5 minutos. Póngase de pie, vamos a ser despedidos. Y yo creo que vamos a orar. Acompáñenme en esta oración. Pidámosle al Señor que, como nos comentaba Moyo, que el Señor nos retorne a ese primer amor. Porque los afanes de la vida, nuestro propio amor, pueden alejarnos del Señor. Como dice una alabanza, si te tengo a ti, lo tengo todo. Cada que se acuerde, deberíamos hacerlo un himno personal. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Padre, gracias te damos por este tiempo, gracias por este privilegio de aprender de tu palabra. Porque en otro tiempo tal vez estábamos en ignorancia, estábamos en luz, estábamos en oscuridad. Pero a ti te plació, Padre, traernos a tu luz admirable. A ti te plació perdonarnos, Padre. Perdónanos si hemos caído, perdónanos si nos hemos desviado. Sabemos que tú eres bueno, tu misericordia es para siempre y tú nos perdonas el día de hoy. Y queremos pedirte también que nos retornes al primer amor. En aquel momento cuando anhelábamos compartir tu palabra, anhelábamos de tu presencia, anhelábamos estar en ti.
estar en tu casa, Padre. Que nuestro deleite sean tus mandamientos, tus ordenanzas, porque tienes cuidado de nosotros, porque toda tu palabra es para nuestro bien, como está escrito. Yo anhelo el bien a tu vida. Yo anhelo que seas prosperado en todo como prospera tu alma. Padre, yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que toda nuestra alma, todo nuestro ser se rinda a ti y volvamos a ese primer amor, Señor. Que no digamos únicamente que tú eres nuestro rey de palabras, sino que verdaderamente en nuestro ser, en nuestro corazón, en nuestra alma, sepamos que tú gobiernas, que tú eres el rey y que tus ordenanzas, tus estatutos son para cumplirse, Padre. Gracias te doy por este día, porque podemos ver, pudimos levantarnos, pudimos caminar. Pudiste guardar nuestra vida en el trayecto a tu casa. Yo sé que vas a guardar nuestra alma, nuestro cuerpo de regreso a casa. Vamos a llegar en paz. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por ese cuerpo, por esa sangre que fue derramada por amor de nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.